Buenos días con todos, muy buenas tardes, señores clientes, muchas gracias por su tiempo. Ya, este es un webinar de una serie de webinars que hemos venido presentando. Ya, mi nombre es Wilmer Villavicencio y el webinar de hoy tiene el título de Perspectivas de renta fija, ya, estrategias en un entorno de tasas cambiantes. Ya, este tema lo hemos preparado para ustedes. Eh, el objetivo del espacio es explorar las oportunidades actuales en el mercado de renta fija, considerando el contexto de las tasas de interés, liquidez y emisiones. Además, en esta oportunidad contaremos con la participación de Mauricio Quevedo, quien forma parte de la Mesa de Renta Fija Internacional en Credit Corp Capital, donde tiene una participación muy activa en los mercados de renta fija de la región, ya siempre generando ideas y ejecutando operaciones importantes. Eh, Mauricio previamente trabajó 6 años en Vinci Compass, ya en el área de research, cubriendo compañías de renta fija y equities en Perú, Colombia, México y Centroamérica, en sectores como retail, alimentos y bebidas, agricultura, telecomunicaciones y salud. Él es bachiller de finanzas de la Universidad del Pacífico y además es CFA nivel 2, ¿ya? Algo que también les tengo que comentar es que no olviden, por favor, realizar sus preguntas, que Mauricio va a ir respondiendo en el transcurso del webinar, ya en el botoncito que está en la parte inferior de las pantallas, ¿ya? Eh, Normalmente esta se va a resolver al final de la presentación, ¿ya? Y finalizando la presentación, no olviden, por favor, llenar una pequeña encuesta, ya que les va a salir ahí, ya, señores. Entonces, no le quito más tiempo a Mauricio. Mauricio, muchas gracias por tu participación y bueno, a ver si ya puedes empezar con los clientes. Perfecto, Wilmer. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos en este webinar. La idea de hoy es un poco comentarles de manera aterrizada en qué está el mundo hoy, cómo la situación global actual está afectando los mercados de renta fija y qué estamos viendo un poco más en Latinoamérica, ¿no? En términos de flujos, en términos de emisiones y cómo se están moviendo los papeles de renta fija en la región. Y cómo nos posicionaríamos ante este entorno, ¿no? Entonces, principalmente la idea acá es discutir qué riesgos están sobre la mesa, dónde vemos oportunidades y qué cosas hay que mirar con más cuidado cuando hablamos de bonos hoy, ¿no? Y como comentó Wilmer, al final dejamos espacio para preguntas por si algo no quedó claro, ¿no? Entonces, arrancando con un poco del contexto global, hoy tenemos una inflación global y principalmente en Estados Unidos, que si bien ha venido bajando, no está totalmente resuelta. Y eso deja un poco al Banco Central, a la Fed y a los bancos centrales del mundo en una posición un poco incómoda, dado que quieren continuar con las bajadas de tasas para reactivar la economía, pero no está tan claro que puedan seguir bajándolas de forma constante y sin interrupciones porque la inflación no está debajo del rango meta. Caso distinto, por ejemplo, al de Perú, que la inflación está debajo del rango meta y el Banco Central ha podido continuar con los recortes que tenía presupuestados, ¿no? Y no solo hay que mirar la inflación, porque la inflación al final es lo que vemos, inflación y qué tan bien va la economía para ver cómo es que la Fed reacciona y mueve su tasa, pero también hay que mirar la parte larga de la curva, donde la Fed no tiene tanto control y es más el mercado quien determina la parte larga de la curva, ¿no? Entonces, aquí el tema del déficit fiscal de Estados Unidos entra a tallar, ¿no? Que sigue siendo elevado y esto te genera una presión en la curva y por eso tenemos una curva empinada con tasas más altas en el largo plazo, dado el nivel de incertidumbre que tenemos, ¿no? Y también tenemos temas como el shutdown del gobierno norteamericano que añaden un ruido y recuerdan que también es importante la parte política y monitorear constantemente este tema, ¿no? Entonces, eso por un lado, en la parte global.
el tema de las tasas, la sostenibilidad fiscal. Y si vemos la parte latinoamericana, que es un poco más lo que nos interesa y donde estamos constantemente transando papeles, estamos entrando a un ciclo eleccionario. Chile viene esta semana con elecciones, y luego el próximo año tenemos Perú, Colombia y Brasil entre los principales países de la región. Y actualmente el mercado está descontando cierta probabilidad de que giremos un poco hacia posiciones más pro mercado o de derecha, como lo quieran llamar, pero sabemos que Latinoamérica siempre sorprende. O sea, una cosa es lo que dicen las encuestas y estas encuestas van cambiando de tal manera que en las últimas 2 semanas puede terminar saliendo un resultado inesperado, como lo tuvimos aquí en Perú en el 2021. Entonces, si bien este es el escenario base y se ve positivo si se concreta este escenario base, las perspectivas para la región van a ser muy buenas. No tenemos todavía la certeza y no la vamos a tener hasta que se den las elecciones. Entonces existe este riesgo, ¿no? Em, y es algo importante a considerar. Entonces, básicamente para hacer una síntesis, es un entorno donde hay optimismo, pero no tenemos certezas y eso importa mucho cuando hablamos de bonos. Entonces, luego que voy a ahondar un poco más en los distintos mercados, vamos a discutir este tema porque es importante, ¿no? Y también hay cierta discrepancia entre el mercado de equities y el mercado de renta fija, de las tasas. Al final, las tasas o la tasa terminal que te está apareciendo en el mercado, Estados Unidos está cerca de 3% el próximo año, entonces eso implica recortes adicionales, lo cual te precisaría una economía débil y una inflación controlada, ¿no? Eh, y por el lado de equities está en máximos históricos. Entonces te está apreciando que una economía que va bien, entonces hay cierta discrepancia ahí que se te va a tener que resolver y que vamos a discutirla aquí. Si vemos un poco cómo se han comportado los bonos en la región, han venido bastante bien en los últimos 2 años, principalmente este año también en Latinoamérica y en mercados emergentes se vienen teniendo retornos positivos. Recordemos que veníamos de tasas muy altas en la región y conforme se han ido normalizando, esto ha permitido que los bonos generen un retorno por apreciación de capital más allá del cupón que tengan, ¿no? Cuando hablamos de spread, sin entrar en tanto tecnicismo, nos referimos básicamente al premio adicional que paga un bono de una empresa con respecto al bono libre de riesgo de los Estados Unidos, ¿no? Que es la tasa risk-free y se compara contra un bono de similar duration, ¿no? Entonces, hoy ese premio no está tan alto como en otros momentos. Se ha apretado bastante y está por debajo de promedios históricos. Entonces, eso nos pone en una disyuntiva, ¿no? ¿Qué significa eso para los inversionistas? Que ya no hay tanto espacio de ganancia de capital en los bonos. El bono, al final, un bonista tiene dos frentes de retorno. La apreciación de capital, que es básicamente comprar un bono a un precio X y venderlo a un precio mayor, y el carry que viene del cupón que recibe, ¿no? La primera parte hoy se ve más limitada, aún hay oportunidad, pero se ve más limitada. Entonces hay que enfocarnos en la segunda parte, que es el carry. Entonces, bajo el contexto actual, el potencial de retorno viene cada vez más del cupón que cobramos durante el tiempo que dure el bono y no tanto de que el bono suba de precio. Entonces, para concluir esta idea, nos encontramos en un punto donde si bien los retornos siguen siendo atractivos,
el margen para grandes rallies, como hemos visto en el último año, en los últimos 2 años, donde te podías comprar bonos, no sé, Camposol, Volcan, debajo de 50 centavos, hoy no lo tienes. Entonces hay que ser mucho más disciplinados en la selección de qué emisores se invierte, porque la disciplina es muy importante en condiciones como las actuales. Y acá un poco lo que les comentaba de los spreads, ¿no? Del premio que se paga sobre la, la tasa libre de riesgo, ¿no? Y el promedio histórico que viene a ser la línea naranja en los gráficos de arriba, hoy estamos por debajo del promedio histórico. O sea, debajo del nivel de spread que hemos estado acá, estábamos antes de la crisis del 2008. Y, y, y en general ha fluctuado alrededor de este nivel de spread, pero hoy estamos por debajo, ¿no? Y creo que en investment grade se ha hecho mucho más, se ha comprimido mucho más. Entonces eso es lo que hay que mirar y ver dónde hay oportunidades, ¿no? Pero esto tiene una explicación y es lo que voy a ver ahora. ¿Por qué se han comprimido tantos los spreads? Es porque los flujos hacia emerging markets están en un punto muy importante. Tuvieron un punto de inflexión este año, en el primer trimestre, y de manera constante los últimos meses han venido creciendo. Y eso te sostiene los mercados actuales. O sea, si sigue entrando flujos, si sigue entrando compra y hay demanda, la demanda es mayor que la oferta, pues los precios van a continuar subiendo. Y al final tu base de spreads, por más que los históricos estén en cierto nivel y estés por debajo del promedio histórico, se puede seguir comprimiendo. Entonces, si bien al decir apretado, nosotros lo que queremos decir es que, ok, los premios ya no son tan altos, pero mientras siga entrando dinero al mercado, los bonos pueden seguir rindiendo bien. Los flujos pueden seguir empujando los precios al alza y el retorno ya no va a ser solo el cupón, sino también puede generar algo más de apreciación de capital. Los valores ya no están baratos, pero algo más de espacio ahí. Y esto, ok, viene por un lado de Estados Unidos más débil o con más riesgos de flujos hacia emerging market y flujos hacia la región, perdón, latinoamericana. Esto también depende de las elecciones. Quizá en Perú un poco que el tema político y el tema económico han sabido caminar por sus lados, inclusive independientemente de los cambios de gobierno, hemos tenido una economía que ha caminado bien, pero en otros países no tanto, el impacto es más directo. Entonces, eso es un tema importante a considerar y empezando con Chile, que tiene elecciones esta semana, que ahorita ya no se pueden publicar encuestas, pero los últimos que se publicó era que tienes un candidato pro mercado como Kast y una candidata como Jara que no sería buena para el mercado. Y tenías un tercer candidato que es inclusive más radical que Kast en algunas propuestas, que es Kaiser, ¿no? Que también estaba en las encuestas. Entonces, vamos a ver qué se resuelve ahí. Otra cosa que siempre miro para ver cómo está el mercado es las emisiones primarias. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, en el 2022 y 2023 casi no hubieron emisiones primarias. Claro, las tasas estaban más altas, pero no había tanto apetito por comprar emisiones primarias. Y era mucho más difícil. Recuerdo algunas compañías que intentaron salir al mercado y no pudieron, porque si salían a ese nivel de tasas, por más que tenían que refinanciar deuda, iban a tener una presión sobre su caja que no iba a ser sostenible. Entonces lo que hicieron muchas compañías fue financiarse con deuda de corto plazo a la espera de que las tasas
se calmen, ¿no? Entonces, conforme entran más flujos y las tasas se normalizan, las emisiones primarias repuntan, ¿no? Y eso es lo que hemos visto este año, ¿no? Este gráfico está hasta octubre y ya llegamos al nivel del 2024, que ya había sido un mejor año, y en noviembre también está viniendo fuerte con bastantes emisiones. Entonces vamos a cerrar por niveles encima del 2024 con bastante buenas señales. Y empresas de distintos riesgos han emitido. O sea, tenemos en las clásicas utilities que han salido siempre, en varias empresas en Perú, en Colombia, en Brasil, también empresas de consumo. Y ha habido bastante demanda por las emisiones. Muchas han estado sobresuscritas, 3 o 4 veces más del dinero que necesitaba la empresa, y eso les ha permitido acceder a buenas tasas, ¿no? Tasas inclusive por debajo de las que pagaban antes en periodos donde el mercado era más incierto, ¿no? Ahora sí hay que ponerle un asterisco a este resultado de emisiones primarias, porque por lo mismo que hay elecciones el próximo año, suele pasar que, que aumenten, que aumenten previo a la elección. Entonces las compañías, dado que hay incertidumbre, sobre todo en los últimos periodos electorales, las compañías buscan salir antes para evitar el riesgo electoral que les termine impactando a su capacidad de salir a una buena tasa, ¿no? Porque al final, si una compañía sale a un nivel bueno de tasa a 5, 7, 10 años, te permite crecer de manera ordenada, teniendo un CAPEX que lo distribuyes a lo largo de los años, genera cierto flujo de caja cada año para pagar tus cupones, y obviamente al final para los accionistas quieren tener una ganancia, ¿no? Entonces, si una compañía distribuye bien su flujo, le permite tener dividendos, le permite expandirse a otras regiones, se le permite tener crecimiento inorgánico también dentro del país. Entonces, al final es bueno para todos, ¿no? Pues ahí para el del lado del bonista, si una compañía sale con una tasa muy alta, inclusive en contextos difíciles, no siempre es una buena señal, porque pues si sale porque tiene que salir, dado que no iba a tener, no tenía otra opción, ¿no? Entonces al final es positivo para las compañías un mejor entorno, y poder salir a una tasa que le permita proyectar sus flujos de manera ordenada, ¿no? Entonces, para concluir la idea acá, es una señal positiva que el mercado está abierto para las compañías de la región y para compañías de distintos niveles de riesgo, pero no hay que leerlo como ok, ya salimos de los años complicados, sino también hay que considerar que hay una gestión de adelantar el riesgo electoral y pasar esa valla, ¿no? Y aquí puntualmente voy a hablar del caso de Colombia, que más o menos resume bien varios de esos temas. En Colombia hemos tenido un rally en el soberano tras ciertas mejoras de percepción en el país. Ecopetrol, que cuasi soberano, también acompañó parte de este movimiento. En el segmento corporativo, si bien había un ajuste un poco más pausado, igual hemos tenido compresión de spreads. Nutresa, que salió con un bono con un cupón bastante alto, pues ha tenido un performance bastante bueno, y ahorita está transando bastante por encima de par, y continúa, nosotros lo vemos en el día a día, continúa con presiones al alza. Y entonces, en general, en Colombia, y acá lo pueden comparar con los otros países, Colombia también venía de una base mucho más alta, no tenía de dónde comprimir. Si ves a Perú, ves a Chile, pues vienen de bases más bajas, y aún así están comprimiendo, pero es más difícil, ¿no? Entonces,
es un escenario, un entorno de precios más constructivo en términos de los bonos. Y el mercado también empieza a descontar la posibilidad de un giro hacia una agenda más pro inversión en el próximo ciclo electoral. Sin embargo, es un riesgo que siempre va a estar ahí, como vuelvo a mencionarlo, ¿no? Al final, desde la perspectiva de los inversionistas, estamos entendiendo que el mercado ve con buenos ojos cómo se está desarrollando el contexto previo a la elección, pero Colombia no tendría muchos problemas en caso de un ambiente de alta incertidumbre regulatorio y fiscal como está teniendo el actual gobierno. Entonces, sí, si tuviéramos un gobierno similar al actual, pues la situación sería mucho más compleja para este país. Y más allá de quién termina ganando la elección, al final la inversión privada necesita reglas claras y estabilidad, ¿no? El deterioro fiscal tiene límites. Y eso también es un riesgo a considerar acá en Perú, con ciertos proyectos que este Congreso también está sacando y están generando también, o van a generar hacia adelante presiones sobre el déficit fiscal y la sostenibilidad fiscal del país, ¿no? Entonces, nuevamente hay que estar bastante atentos a la versión política y a la trayectoria fiscal de nuestros países. Y acá me voy a tener un poco más. Em, Al final, en renta fija, y esto es muy importante, el downside, o sea, lo que podemos perder en renta fija, puede ser el 100% si un emisor no paga. En renta variable, lo que puedes ganar es ilimitado. En renta fija es limitado, porque si bien puedes tener apreciaciones de capital, si compras un bono a par, luego puede apreciarse, pero finalmente vuelve a par, o sea, conforme se acerca la fecha de vencimiento. Y si lo compras descontado por circunstancias de mercado o de la empresa a 50, 60 centavos, tienes algo de apreciación de capital, pero es limitada. Sin embargo, lo que puedes perder es el 100%. Entonces, nuestra lógica como inversionistas tiene que ser, primero, asegurarnos de que nos paguen. Y si yo estoy seguro de que, ok, esta compañía va a generar flujos para pagarme, va a generar flujos para pagar los cupones y el capital, ok, ahí puedo ver ya cuál me da más. Pero, no sé, si veo una compañía que paga un yield de 8% y una compañía que me paga un yield de 6%, hay que pensar si por un par de porcentajes adicionales voy a arriesgar todo mi capital, ¿no? Entonces hay que saber en qué compañías invertimos. Tenemos una preferencia, obviamente, por emisores con cupones más atractivos, pero al precio correcto, ¿no? No solo se trata de quién paga más, sino de si puede sostener ese pago. Y aquí nuestra idea sería buscar empresas bajo el contexto actual, donde ya no va a haber tanta precisión de capital, sino más enfocarse en el cupón. Sectores como utilities, infraestructura, consumo, donde la demanda es más predecible, ¿no? Son modelos de negocio que están más claros año a año y en el horizonte, y están menos expuestos a shocks políticos extremos, ¿no? Y al final también, más allá del sector, es muy importante el carácter de la empresa, ¿no? Al final es a quién le prestamos dinero. Y si es alguien con un buen historial de pago, van a buscar la forma de pagar aún en tiempos complicados, ¿no? Y si es alguien con mal historial, pues va a aprovechar siempre que tenga la oportunidad para beneficio propio, ¿no? Entonces, es muy importante en este contexto la selectividad, ¿no? Y comparar relativo. Eh, ¿qué bono, si tengo dos bonos que ofrecen un rendimiento similar, me debería quedar con el de menor riesgo, que tenga un balance más estable, un mejor gobierno corporativo, mejor historial, tal vez menor exposición regulatoria, dependiendo del sector?
Entonces, principalmente nuestras recomendaciones sería eso, ¿no? En un entorno de spreads comprimidos, donde va a ser difícil ganar, comprar barato y vender caro, ver si realmente compensa algo más de retorno por el riesgo de la compañía, ¿no? Y obviamente tratar de capturar lo más que se pueda de cupón de los buenos emisores, ¿no? Y siempre que veamos una oportunidad, nosotros como mesa también levantamos la mano de qué oportunidad se puede considerar, ¿no? Y al final vivimos en un entorno con optimismo, con optimismo, pero donde no tenemos certeza de todo, ¿no? Y los bancos centrales no tienen un camino lineal para las bajadas de tasas que permitirían que sigan entrando flujos, que se siga apreciando el capital. Entonces, creemos que es un momento de prudencia y de ser muy selectivos, ¿no? Y eso es principalmente lo que quisieran que se lleven de esta presentación. Y abro el espacio para preguntas. Voy partiendo con unas preguntas que nos han enviado por correo. ¿Qué factores podrían hacer que las tasas en Estados Unidos dejen de bajar o incluso vuelvan a subir? A ver, un poco que me devuelvo a la primera parte de la presentación. Para que la tasa continúe bajando, debes tener principalmente dos factores. Una inflación controlada, tal vez no necesariamente que esté en, dentro del rango meta, pero que al menos estabilizada cerca ahí. Y una economía con cierto nivel de desaceleración, como el que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo los rumores de que el empleo viene bajo, que el desempleo está subiendo un poquito, que varias compañías están haciendo layoffs de manera importante por puestos que están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Eso te da el contexto para que la Fed continúe con la bajada de tasas. ¿Cuál es el escenario inverso? Que la inflación repunte. Si la inflación repunta de manera acelerada, ahí vas a tener una disyuntiva, porque si tienes una inflación acelerada y una economía que viene mal, ahí tienes un problema. Si, y tienes que decidir si quieres sacrificar la economía y que tome más tiempo una recuperación, o si vas a sacrificar la inflación para que la economía camine en orden, o si vemos una economía que está recuperándose y volando, y lo digo en términos de crecimiento completo de la economía, no solo del S&P y de las compañías y que generan más retornos, sino que todas las personas puedan tener un empleo y un crecimiento personal, ahí te da espacio para subir la tasa. Hoy yo creo que estamos más en el primer escenario, un poquito con una inflación con riesgo de repuntar, pero que se ha mantenido más o menos estable, y una economía que se ha desacelerado, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar eso. Ahora, el shutdown también hay que considerarlo, porque desde que ha entrado el shutdown, y esto genera incertidumbre de corto plazo, no estructural, no tenemos los datos habituales con los que funcionan los inversionistas, ¿no? O con los que operan los inversionistas.
tienes los datos de empleo no están saliendo, datos de inflación, que al final te mueven en los mercados el día que salen, ¿no? Entonces están saliendo otros datos que no solían ser tan referenciales, pero que son los que se están usando por em, temporalmente, ¿no? Entonces puede ser que no, que el mercado no esté actuando a la información correcta y está actuando en base a lo que tiene disponible. Entonces, cuando se cierre el shutdown, que esperemos en los próximos días, por ahí salieron algunas noticias positivas ayer, pero aún no se cierra, esperaríamos que el mercado se ajuste a lo que sea los datos en ese momento y la Fed próximamente también se va a ajustar a la situación de la data macroeconómica, ¿no? Entonces, se vienen tiempos clave ahí. La siguiente pregunta es, si los spreads ya están apretados, ¿vale la pena seguir invirtiendo en renta fija emergente? La respuesta es sí, la respuesta es sí. Primero que hay que ver lo que mencionaba antes de los flujos, hay que ver la tendencia de los flujos. Los flujos vienen creciendo constantemente y no veo una razón para que los flujos cambien de tendencia, porque por muchos años han venido de flujos negativos. Entonces, tiene espacio, tienen espacio para continuar creciendo. Hay muchos inversionistas de distintos mercados que antes veían a Estados Unidos y a otros mercados importantes como su lugar de inversión y no exploraban más allá. Y ahora están viendo a los mercados emergentes con mejores ojos, y a Latinoamérica principalmente. Porque de alguna manera, el caos político que hay a nivel global o las propuestas innovadoras que ha traído Donald Trump, que generan disrupciones en los mercados, un poco que no asustan, pero añaden cierto nivel de riesgo adicional a la economía americana. Principalmente en renta fija, que suele ser un mercado que espera más estable, cosas más estables. Entonces, en Latinoamérica ya hemos experimentado, hemos pasado por miles de gobiernos de derecha, de izquierda, con distintas aristas en varios aspectos. Y nuestros países siguen acá y tenemos empresas muy buenas, con balances muy buenos, cosa que no hay en otras partes del mundo, donde entornos de tasas bajas les han permitido ser más agresivos y tener balances más desordenados. Y el equity a veces te predicea cosas que no se ven en los próximos 3 años. En Latinoamérica, las circunstancias nos han obligado a las empresas a ajustarse a los niveles a la situación y tener balances ordenados. Entonces, tienes empresas ordenadas que te están pagando cupones altos en comparación a otros países o a otras empresas en los propios mercados emergentes, y eso nos vuelve atractivos. Entonces, conforme sigan entrando flujos, va a haber espacio de presión adicional en los spreads. Sí, tu base es más alta y no hoy, para reforzar la idea que venía comentando antes, hoy yo no compraría un bono porque busco que se aprecie, que tenga una presión de capital. O sea, no compro un bono a 102 porque espero que llegue a 105. Hoy lo compro porque la empresa me gusta el riesgo y porque tiene un cupón que para lo que quiero es atractivo. Si luego por los flujos se sigue apreciando, en buena hora veo si es atractivo para mí en ese momento, pues realizar una ganancia de capital o si quiero continuar simplemente recibiendo el cupón
y mantenerlo hasta el vencimiento donde vas a recibir a par, ¿no? El capital inicial. Entonces sí, obviamente, nuevamente enfatizo, el riesgo electoral es algo importante a considerar, ¿no? Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué papel juega el dólar en esa estrategia de renta fija? Es un papel importante. El dólar al final es la moneda global y cuando el dólar se fortalece demasiado, presiona los activos emergentes, ¿no? Al final, qué tan fuerte es el dólar es un signo de cómo está la economía americana, del riesgo que perciben los distintos inversionistas en la economía americana. Y cuando está muy fuerte, no genera oportunidades en otras partes del mundo, ¿no? Entonces hoy un dólar que viene más débil ha ayudado. Al final, qué tan fuerte es el dólar va a depender de cómo ven a Estados Unidos y cómo actúa la Fed, también al final los movimientos de tasa a nivel global, cómo se mueve la Fed, y obviamente a nivel individual de cada país, la propia tasa de cada país, ¿no? Entonces, sí, ese es bastante importante. A ver, acá tengo algunas preguntas más en el chat. Y una que similar a lo que venía comentando del dólar, al final, si bien el dólar viene debilitado, es la moneda global y no va a dejar de serlo. Entonces, invertir en dólares, los mercados internacionales están en dólares. Entonces, no me fijaría tanto en qué moneda invertir. Como mercado internacional invertimos en dólares, pero hay que verlo por país, ¿no? O sea, Colombia, invertir en la región te genera beneficios tributarios y creo que es una buena opción, em, dado el contexto actual de mercado, ¿no? ¿Dónde invertir? Me gusta en general Perú, Colombia creo que todavía tiene algo de espacio. Em, Aquí también hay otra pregunta sobre si nos gusta Ecopetrol. Sí, si nos gusta Ecopetrol en el actual entorno en Colombia, pero Ecopetrol tiene una curva de bonos, tiene muchos bonos, entonces em, me posicionaría más hacia la parte media de la curva. No me iría a los bonos más largos de Ecopetrol, sino a la parte corta y media de la curva, porque obviamente siempre hay que ver las reservas, qué tanto certeza tiene sobre sus flujos hacia adelante y sobre, obviamente, el gobierno que vaya a entrar, ¿no? El gobierno actual, si bien no nos gusta, ya se está acabando, entonces hay que mirar hacia adelante. Y acá parte del trade electoral, si sale alguien pro mercado, Colombia va a ralear y Ecopetrol va a ser el primero. Entonces, si ustedes creen que va a salir alguien no quiero jugar a adivinar, pero al final si sale alguien de pro mercado, pues esto va a ralear bastante. Y hay bastantes oportunidades ahí. Pero siempre hay que medir el riesgo. Entonces, si el resultado electoral no es positivo, los bonos que más van a sufrir son los de la parte larga, ¿no? De Ecopetrol. Y son los que venían también
bastante más apretados en términos de precio, ¿no? Entonces, siempre hay que ver eh, qué tanto spread me paga por el nivel de duration o del plazo del bono, ¿no? Entonces, por eso la parte media de la curva, el Ecopetrol 31, 33, ahí son los los que más me interesarían. A ver. Aquí otra pregunta. Se habla de la posibilidad de una próxima crisis como la del 2008 que podría originarse por préstamos empaquetados por fondos llamados alternativos. Al final, cuando se dé otra crisis, siempre va a ser difícil verla de dónde viene. O sea, cuando realmente se dé, va a ser tarde para decir vino acá. Porque si todo el mundo espera que la crisis venga de un lado, eh, no termina siendo de ese lado. Y también, sí, los fondos alternativos, que el private equity también está invirtiendo muy fuerte en muchas empresas de Estados Unidos y que eso podría generar una cierta crisis. También se habla que la propia inteligencia artificial generaría una crisis por el tema de empleo, porque están reemplazando de manera más acelerada de que la población se está pudiendo adaptar. Entonces, siempre va a estar el riesgo. Siempre va a estar el riesgo, pero al menos como yo lo veo, no porque exista el riesgo, hay que estar fuera del mercado, porque si te quedas fuera del mercado, de acá hasta que llegue la crisis, pues te has perdido meses o años de retorno. Entonces, seguramente cuando vino ni siquiera hablemos del 2008, hablemos del 2020, cuando se cerró todo y se cayeron los mercados en cuestión de días, pues seguramente, primero que nadie lo esperó y segundo que mucha gente vendió desesperada y se quedó fuera de que tan solo meses después los mercados estaban en máximos históricos, ¿no? Hablando de equities y en renta fija con tasas muy bajas que les permitieron a las empresas salir a colocar como locos, ¿no? Que luego en 2022-2023 se ajustó un poco. Entonces, esa sería mi recomendación, que más allá de que puedan haber muchas opciones que gatillen potenciales crisis, no hay que estar fuera del mercado, pero ahorita no hay dinero gratis. Y no estamos nuevamente en el 2020, donde luego de esta situación los bancos centrales salieron a bajar tasas a cero, a emitir dinero en Estados Unidos, a dar cheques a la gente y que te da un entorno de que pusieras tu dinero donde pusieras iba a rendir de manera positiva. Entonces, eh, creo que no hay que perderse la oportunidad de mantenerse en los mercados, pero con un riesgo ajustado. Acá, si quisiéramos invertir en un fondo mutuo de renta fija, ¿cuál recomiendo y por qué? Bueno, aquí les recomendaría consultarle a su asesor de Credicor Capital. Ahí tenemos no solo bonos directamente, sino también distintos fondos que te simplifican el trabajo y no
no tienes que estar pensando día a día en esa empresa o hacer el análisis de manera individual, sino que son fondos que han tenido un buen rendimiento. eh, y ahí tienes un equipo detrás que te hace el análisis, ¿no? Entonces, de esa manera eh, te puedes olvidar y te va a rendir en un entorno controlado, pues de manera estable, ¿no? Y, y eso sería, no veo más preguntas, no sé si han enviado otra pregunta. Si no, eso sería todo de mi lado. Y por favor ahí les enviaron la encuesta también que les agradecería puedan llenar sobre su participación en este webinar. Muchas gracias.